Muy buenas tardes, estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Calley. Me encuentro con el maestro retirado Joaquín Chévere, el cual estará presentando el documental y la conferencia sobre la masacre de Ponce ocurrida el 27 de marzo, el 21 de marzo de 1937. Esta charla y este documental se va a estar, está pautado para el próximo martes 24 de marzo a las 10 de la mañana en el Teatro Ramón Frade. Muy buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Kiara. Kiara y Gabriel. Mi Muy primera bueno. palabra de agradecimiento a ustedes por esta oportunidad que me dan de compartir con los estudiantes, los profesores, la comunidad universitaria. Yo, como tú dijiste, yo soy maestro de Historia de Puerto Rico, retirado hace unos cuantos años, 25 años, y me he impuesto la misión, y Dios ha sido muy bueno conmigo, de lo posible hacer lo que antes hacía en el salón de clase, con la diferencia que ahora pues lo hacemos por pura amor al arte. Antes pues era mal pago, pero algo. Tenemos la verdad, ese compromiso de dar a conocer nuestra honrosa historia tan ocultada siempre. Y precisamente de eso se trata. El documental, vamos a hablar brevemente. Documental, y subrayo la palabra documental, es una película muy distinta a la película común y corriente que vemos en el cine o en televisión. Aquí no hay actores, aquí no hay actrices. Aquí, con excepción de un momento en particular, que es una recreación dramática que dura 30 o 40 segundos, el resto del trabajo de ese proyecto, que es un proyecto educativo, es a base de fotos, de documentos, de testimonios que, gracias a nuestros amigos historiadores, Raúl Medina, Manuel Moraza y mi querido amigo José Dora Santalí, lograron reunir a algunos sobrevivientes que todavía permanecían en la década del 80 y grabaron esos testimonios dramáticos extraordinarios. Así, en términos generales, vamos a decir que ese documental, la meta del proyecto es que los puertorriqueños, todos los puertorriqueños puedan ver, puedan apreciar la verdad histórica de la tragedia, porque es el hecho histórico más terrible, no en toda la historia de Puerto Rico, no he dicho eso, porque en la colonización hubo cosas peores, terribles, contra los indios, contra los esclavos, pero en el siglo XX estamos hablando de 19 muertes y casi 200 heridos, y al día de hoy quedan impunes. Así que invito a la comunidad universitaria y a todas las personas que actividades abiertas a la comunidad a entrar libre. Así que ahora podemos pasar. Que empecemos hablando qué fue la masacre de Ponce y por qué se denominó masacre. Como yo decía a mis estudiantes, en la historia, que es interesante y qué importante es la historia, como dijo un gran historiador, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetir sus errores y sus tragedias. Por eso hay que conocer la historia para evitar cometer esos errores, esas tragedias, aprender del pasado. Decía yo a los estudiantes, repito aquí, pocos sucesos ocurren por casualidad, más bien por causalidad, hay una diferencia grande. Son causas, son situaciones, son factores, circunstancias. Y para entender lo que ocurre en ese momento dado, 1937, tenemos, aunque sea brevemente, no tenemos tiempo, la conferencia que yo doy sobre este tema coge 1 hora y tenemos 20 minutos, ¿verdad? Pues brevemente vamos a ver cuáles fueron algunos de esos antecedentes que nos ayudan a entender qué fue lo que ocurrió y por qué ocurrió y cómo ocurrió. Fechas clave. Primera, 1930. 1930 cambia la historia de Puerto Rico. Hay un antes y un después de 30. ¿Por qué? En 1930 es electo a la presidencia del Partido Nacionalista de Puerto Rico el joven Pedro Albizu Campos, hombre que va a cambiar la historia de Puerto Rico. Mulato, pobre, de origen humilde, con grandes dificultades económicas, víctima del prejuicio, sin embargo, con una voluntad y una motivación, y gracias también a una ayuda que recibió de gente buena de Ponce, logra estudiar en prestigiosa universidad de Estados Unidos. Estudia ingeniería química en la Universidad de Vermont primero, y después abogacía en la Universidad de Harvard. Y ese Pedro Albizu Campos va a pasar la historia, se le va a llamar la conciencia nacional de Puerto Rico. Con todos esos títulos, él
lo que hace es identificarse con su pueblo, se da cuenta de los graves problemas sociales, económicos y políticos de Puerto Rico y se convierte en el símbolo de la lucha. Él va a dirigir el movimiento nacionalista a partir del 30 de ahí en adelante. ¿Y qué importancia tiene eso? Tan pronto él empieza a educar al pueblo, una campaña educativa, honesta, valiente, empieza a condenar la explotación económica de las grandes corporaciones, los abusos de poder de los gobernantes coloniales. Ahí se genera lo que se llama una represión política. La década del 30 es terrible, represión, que no es otra cosa que abuso, persecución, encarcelamiento. Otra fecha clave, en 1933, llega a Puerto Rico Francis Riggs, un militar, un historial militar y policíaco, viene a Puerto Rico con una encomienda, 1933, acabar con los dos movimientos de rebeldía que había en Puerto Rico, que eran movimientos legítimos. Uno de los trabajadores, las luchas sociales, había mucha pobreza, mucha explotación, estamos hablando de salario de hambre, de 8 y 9 centavos la hora. Y el movimiento nacionalista que poco a poco fue tomando auge. Y ese señor Francis Riggs, el 33, lo primero que hace, lo nombra jefe de la policía y militariza la policía. ¿Y qué es eso de militarizar? Pues nada, sencilla, rifles, carabinas, ametralladoras. Le pregunto, disculpe, ¿por qué el Partido Nacionalista emprendió la marcha? Un momentito, no hemos llegado por parte, estamos en el 33. En el 34 llega a Puerto Rico, ya mismo va a llegar Blanton Winship, un gobernante con un historial militar terrible, también con el mismo propósito de, a través de la persecución de la represión, acabar con el nacionalismo y las luchas sociales. Eso en el 34. En el 35 ocurre la primera masacre en Puerto Rico, resultado de esa represión, la masacre de Río Piedra, tema poco conocido, pero ese es tema para otra ocasión. Okay. En el 36 encarcelan al liderato nacionalista, sencillamente por conspiración sediciosa, un cargo de naturaleza política, por la misma causa que está encarcelado Oscar López, 33 años en Estados Unidos. Y eso nos lleva, esa circunstancia, a lo que estamos viendo, que hay un plan, se ha planificado acabar con el movimiento nacionalista que representaba el ideal de independencia. Así es que cuando llegamos al 37, ahora al 37, ya ha ocurrido la masacre de Río Piedra. En el 36, Pedro Albizu Campos y 7 dirigentes nacionalistas están encarcelados por predicar la independencia, porque supuestamente puede ser que era una amenaza para el gobierno de Estados Unidos establecido en Puerto Rico. Y es dentro de ese contexto histórico que llegamos a marzo de 1937. Ahora podemos entrar de lleno. ¿Qué fue lo que ocurrió en marzo de 1937? Ahí es ¿por qué el Partido Nacionalista decidió hacer la marcha? Muy bien. El Partido Nacionalista, en aquella época, la Junta Local de Ponce había planificado un acto, una actividad pacífica, que tenía dos propósitos legítimos. Uno, fíjate que era el 21 de marzo, domingo de Ramos, que no respetaron ni siquiera que era un día sagrado. Domingo de Ramos simboliza la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, que antecede la pasión y muerte y crucifixión. Ni esto. Pues entonces, ¿cuál era la motivación? Una era celebrar la abolición de la esclavitud, que era el otro día, o sea que la abolición es el 22, según propósito. Y el otro era protestar pacíficamente por el estado de injusticia que vive en Puerto Rico. Estaban encarcelados sus compañeros y van a hacer las cosas como Dios manda. Pidieron permiso, que no era necesario, porque las calles son públicas y las plazas. Pero por uso, por costumbre, por deferencia, fueron el señor alcalde, José Tormodiego, una semana antes, le pidió permiso y le dijo, vamos a estar en las calles Marina y Aurora, allí nos vamos a reunir y vamos a marchar pacíficamente. Todos esos tallos de fotos históricas que la van a ver en el documental, vamos a marchar pacíficamente. Con estos propósitos le habla de la abolición de la esclavitud, que es un día grande histórico, y a protestar pacíficamente por el estado de abuso e injusticia que vive Puerto Rico. Y el alcalde dijo, no hay ningún problema. Y le dio permiso una semana antes. Pero ¿qué ocurre un día antes, el 20? Ya no estamos acercando al 21. El 20, por la noche, recibe una carta del jefe de la policía de Ponce, que no tenía ninguna autoridad porque eso estaba en ley, que no iban a permitir la marcha, sin darle ninguna razón. Y llega el 21. ¿Qué ocurre el 21? El 21
Ponce ya estaba invadida por policía. Desde el día antes se han hecho estudios. Había más de 200 agentes de la policía en Ponce. Más de 200 agentes de la policía en Ponce. Además, se ha investigado y se ha documentado que el gobernador de Puerto Rico, que sobre estuviera en Fortaleza, se había mudado temporalmente para un campo de Villalba. Había establecido un centro de mando para tener comunicación con la policía. Lo que quiero ir llevando que esto fue planificado. 200 agentes de la policía que hacen en Ponce con toda clase de armamento. Y el gobernador por allá. Y entonces, están las fotos ahí, que las van a ver mañana. Ellos están todo listo, esperando que llegue el momento. Y entonces ese día viene el jefe de la policía, el jefe de la policía, Enrique Olveta, y visita al alcalde, a José Tormodiego, que le había dado el permiso, y nosotros estamos aquí de parte del gobernador. Y nos enteramos que usted dio presidio, ¿y cuál es el problema? Pues no, usted tiene que retirar ese permiso, pero si no, pero no hay ninguna razón. Y entonces empiezan a presionarlo, y yo, no se olvide que estamos aquí representando al gobernador Brenton Wilson, pero es que ellos están en ley, en derecho, y no. Aún así, lamentablemente, el alcalde José Tormodiego flaqueó, fue cobarde. Y digo, pues está bien, entonces usted no tiene que prometer aquí mismo ahora. Estamos hablando a mediodía del 21 de marzo, a ley de par de horas, porque la actividad estaba citada para las 3 de la tarde. Que usted va a cancelar. Sí, pues está bien, vamos a cancelar. Pero no se vaya. Usted no nos va a acompañar ahora. Entonces se dirigieron a la oficina donde estaba el Partido Nacionalista, reunido la Junta, para informarle de la cancelación de la actividad. Y tratar de hacer con los nacionalistas lo que hicieron con el alcalde, doblegarlo, acobardarlo, pero no pudieron. Ellos se mantuvieron firmes. Aquí vamos a hacer una pausa porque ya nos estamos acercando. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí a las 3 de la tarde? ¿Alguna otra pregunta antes de llegar? Que estamos llegando a lo que ocurrió en Sierra Masacre. Sí, pero ya tiene el contexto, está claro. O sea, fue planificado. Sí. Y a última hora tenía permiso, le retiran el permiso y ellos se mantienen firmes. No, nosotros vamos a marchar. ¿Qué ocurrió ahí a las 3? Ya mismo te voy a explicar. Pero si tienes alguna pregunta antes de relatar lo que ocurrió en ese momento a las 3 de la tarde. Bueno, yo entiendo que la pregunta que le voy a preguntar, valga la redundancia, a lo mejor la ¿quiénes fueron los causantes de la masacre? Muy bien, perfecto. A base de lo que yo he dicho nada más, ya se contesta la pregunta. Sin lugar a dudas, fue un acto planificado por el gobernador de Puerto Rico y así más tarde resultó como parte de una investigación que se hizo en un documento del Comité Hayes, que responsabilizó como el causante principal el gobernador de Puerto Rico en primer lugar y en segunda instancia la policía de Puerto Rico, que se prestó para hacer el trabajo sucio, vamos a decir, de disparar. Y llega a las 3 de la tarde. ¿Y qué ocurrió allí? Están las fotos por ahí, la van a cuando vayan a verán. Exactamente. Los acorralan completamente. Hay una secuencia de fotos, se ven los policías, hay muchas fotos. Gracias a dos periodistas, yo los mencioné ahorita, Carlos Torres Morales del Imparcial y José Luis Conde del Mundo, que estaban escondidos porque si la policía los ve, ya tú sabes lo que le iba a pasar. Sí. Gracias a ellos tenemos como 10 o 12 fotos históricas. Yo la tengo en mi archivo personal y en mi archivo historial, supongo que lo tengan, pero está a disposición de todo el mundo. Y la van a ver en el documental. Entonces hacen un gesto a última hora a ver si convence a los nacionalistas que paren la marcha. El capitán Soldevila, capitán de la policía de Ponce, se para y entonces muy agresivamente con un bastón en la mano le da una orden, pare, esta marcha no puede ir, ya se lo hemos dicho, no puede ir, lo sentimos, esta marcha va porque estamos ejercitando el derecho, varios derechos, derecho a la libre expresión, libertad de palabra, derecho a la asociación libre, voluntaria, derecho a usarlo, todo un montón de derechos que estaban envueltos ahí. Nosotros no vamos a renunciar puramente por el miedo, por la cosa. Eran hombres de principio y sabían que estaban motivados por los que estaban sufriendo cárcel, que los motivaban. Y entonces ahí, como ellos insisten, empieza, los cadetes del Coco ahí están, ellos eran muy organizados, están los cadetes, eran de 80, 90 cadetes de la República, con su uniforme, pantalón blanco, camisa negra. Al fondo estaban las enfermeras de la República y luego la banda municipal. Interpretan el himno nacional y en ese momento suena un disparo al aire. Esa era la señal, disparo al aire. Ese disparo al aire era la señal
para la balacera. Balacera de parte quien de ellos, pues ellos no tenían arma ninguna. No pudieron encontrar ningún arma. Y eso fue una cosa terrible. Duró de 8 a 10 minutos. Y el resultado, el desenlace, 19 muertos, hombres, mujeres y niños, y más de 150 heridos. Me viene a la mente, estos son algunos de los casos. Georgina Maldonado, una niña de 12 años, víctima, venía con un ramito de flores, porque era domingo de Ramos, pasó por casualidad por ahí, o sea, tenía que pasar. Y la curiosidad de niños, de cualquier persona, no te imaginó lo que iba a pasar, una parada muy organizada, la bandera de Puerto Rico, y se puso en un balcón, fue una de las víctimas, Georgina Maldonado. Un matrimonio, María Hernández y su esposo Odilio Rosado, fueron asesinados. Un padre y un hijo, Iván se llamaba el hijo, y don Genaro de Mayagüez, fueron asesinados. Y Bolívar Márquez, un joven de 20 años, agonizando con su propia sangre, eso, van a ver, está en la foto, escribe, agonizando con su propia sangre, se mueve las manos y escribe el histórico mensaje que está fotografiado por los periodistas: ¡Viva la República! Abajo los asesinos. O sea, estoy muriendo, estoy agonizando, pero este es mi último testimonio. Sí. ¡Viva la República! Que no es otra cosa, se reafirma como lo que ha sido siempre. No. Nacionalista, independencia, y está consciente de lo que ha ocurrido allí, es que un asesinato. Disculpa que le interrumpa, nos quedan 5 minutitos de la entrevista y quisiera preguntar la última. No, todas mientras más preguntas mejor. Por último, ¿cómo espera que la conferencia impacte a la audiencia para culminar? Muy bien. Hasta ahora, la experiencia que yo he tenido ha sido la siguiente. Este documental yo lo vengo presentando en los últimos 5 años. Lo hemos dado en Cagua, en varias escuelas superiores. Ahora no estamos moviendo universidades, tenemos invitación de Humacao, del Sagrado Corazón. Pero la experiencia en Cagua, en las escuelas superiores, y en el Centro Cultural, varias veces en la plaza, ha sido la que yo esperaba. Ha jamaqueado, me gusta esa palabra, ha jamaqueado la conciencia de las personas. Muchos de ellos me confiesan, y yo no los culpo, dice, la verdad es que yo sabía muy poco de la masacre de Ponce. Algunos me dicen no sabía nada, o sí me mencionaron algo así por encimita, pero sin entrar en detalle qué fue lo que ocurrió, qué ocurrió, por qué ocurrió, quiénes fueron los responsables, y sobre todo que esas muertes quedaron impunes. No les celebraron juicio al día de hoy, les celebraron juicio a las víctimas, a los sobrevivientes, que gracias a Dios salieron bien porque no tenían pruebas, pero los culpables, la policía y el gobernador, se quedaron lo más tranquilos. Al día de hoy esas muertes quedaron impunes. Y resumiendo, sí, la experiencia ha sido, y yo espero que ocurra en Calley, que lleve a la gente a meditar, a reflexionar, y que una forma de evitar la violencia y los abusos es conociendo la verdad histórica. Si se conoce la verdad, entonces el pueblo está preparado para, si hay unos intentos de un gobierno, no importa que sea, estar pendiente a defender, porque hay unos derechos que han costado sangre: libertad de palabra, ¿verdad?, libertad de asociación, el derecho a usar las plazas que son públicas, las calles, manifestarse después que sea pacíficamente. Ningún gobierno puede violentar esos derechos. Esa es la gran aportación que dieron ellos, estos mártires, porque fueron mártires, porque esto fue un acto de terror, uso esa palabra con propiedad, fue un acto de terror terrible que nunca debió ocurrir, y pidamos a Dios que no vuelva a ocurrir. Los invitamos, la entrada es libre, vengan no solamente profesores, estudiantes, no, vengan, todo el mundo es bienvenido. Pueden traer cámara a grabar la reseña histórica, no la película. Exacto, no la Pero película. están todos invitados. Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista. Recalco de nuevo, la conferencia y documental va a ser el martes 20 a las 10 de la mañana en el Teatro Ramón Frade. Y ahora los dejo con un pedacito del documental. No todo, porque van a tener que ir a verlo allá, así que espero lo disfruten. Muchísimas gracias. Y gracias, Kaira, y gracias, Gabriel. Gracias a usted.
marzo es una fecha de triste recordación para Puerto Rico. Ese día se rememora el suceso más trágico en la historia moderna de la nación puertorriqueña, la masacre de Ponce, ocurrida el Domingo de Ramos de 1937. En este suceso, la Policía Insular, bajo el mando del gobierno colonial de Estados Unidos en Puerto Rico, masacra a un grupo de personas desarmadas que ejercían sus derechos democráticos en una protesta política de carácter pacífico. Hoy, más de 65 años después, un grupo de personas aún recuerda este sangriento acto de terrorismo estatal que ha impactado significativamente la historia, las artes, la literatura, el entendimiento de los derechos civiles y otras manifestaciones de la cultura puertorriqueña. Las personas comienzan a reunirse frente al antiguo comité del Partido Nacionalista a eso de las 10 de la mañana. El antiguo local, hoy Museo de la Masacre, está localizado en la calle Marina, esquina calle Aurora en Ponce. Luego de una breve ceremonia y discursos políticos, los manifestantes marchan en silencio hacia la Catedral de Ponce en la Plaza Las Delicias. Al finalizar la misa, la marcha prosigue hacia el cementerio civil, donde se levanta un mausoleo honrando a las víctimas de este desafortunado evento. La mayoría de las víctimas asesinadas están enterradas en este camposanto, incluyendo a la niña Georgina Maldonado, de tan solo 13 años de edad. El acto de recordación concluye con discursos políticos de nacionalistas y de otros independentistas, denunciando al colonialismo estadounidense en Puerto Rico. Dime quién escribe la historia de grandes profetas, mártires y gloria. Dime qué verdad es absoluta, quién tiene la antorcha que marca el poder. Nuestra historia es un rompecabezas, nos han ocultado algunas piezas. Ahora quiero desnudar una cara de la verdad desconocida. Mi perla del sur presenció como a jóvenes luchadores, trabajadores puertorriqueños les quitaban la vida. La actividad de recordación de la masacre comienza con discursos políticos reclamando la independencia de Puerto Rico. Este régimen colonial se remonta hasta la invasión norteamericana del 25 de julio de 1898. La invasión es un episodio caribeño más de la breve guerra librada ese mismo año entre Estados Unidos y España, la Guerra Hispanoamericana. Esta guerra es provocada por la actitud imperialista de los políticos republicanos en el Congreso norteamericano y por la política represiva del colonialismo español en Cuba. Al invadir en Puerto Rico, los Estados Unidos prometen a través de un alto oficial de su ejército que sus fuerzas militares vienen portando la bandera de la libertad, inspiradas por un noble propósito de buscar a los enemigos de nuestro país y capturar a todos los que ofrezcan resistencia armada. Os traen el brazo alentador de una nación de pueblo libre, cuyo mayor poder consiste en la justicia y la humanidad para todos los que viven dentro de su comunidad. Nelson A. Miles, Mayor General, Ejército de Estados Unidos. Como demuestra la evidencia histórica en este documental, tales promesas nunca se llegan a cumplir. A la invasión de 1898 le sigue la implantación de un gobierno militar dictatorial que finaliza en 1900 con el establecimiento de un gobierno civil por la ley Foraker.
Los puestos claves de este nuevo gobierno colonial serán impuestos y controlados por el presidente y el Congreso de los Estados Unidos. La ley Foraker también impone unas leyes de cabotaje que encarecen significativamente el costo de las importaciones. Estas leyes fuerzan, hasta el día de hoy, la utilización de la costosa Marina Mercante de Estados Unidos para la transportación de productos al territorio puertorriqueño. De 1917 al 1952, la Ley Jones establece la estructura de una colonia clásica en Puerto Rico. En ese año de 1917, los Estados Unidos imponen su ciudadanía a los puertorriqueños ante los aires de la Primera Guerra Mundial. Bajo la Ley Jones, el presidente norteamericano nombra al gobernador de Puerto Rico y a 3 de los miembros de su gabinete. Los puertorriqueños solo pueden votar por los miembros de ambas cámaras, que tienen poderes muy limitados. Este esquema jurídico colonial será controlado por los poderosos intereses bélicos y azucareros estadounidenses. Así, Puerto Rico se convierte en una colonia naval militar y azucarera hasta bien entrada la década de los 1940. Ya desde el 1900 se establece la limitación de 500 acres de terrenos que podían ser propiedad de cualquier persona natural o jurídica en Puerto Rico. Este límite intenta evitar el acaparamiento de la tierra en pocas manos y la creación de grandes latifundios. Sin embargo, por la tenaz oposición de los grandes intereses del azúcar, el límite no se puso en efecto hasta la década del 40. Al comenzar la década del 30, ya 4 corporaciones de capital norteamericano son propietarias de 11 centrales de azúcar: Central Aguirre, South Puerto Rico, Fajardo y United Puerto Rico Eastern Sugar. Estas compañías controlan más del 46% del total de la tierra organizada en corporaciones y gozan de gran poder, tanto económico como político. No obstante, estas corporaciones empobrecen a los puertorriqueños en vez de producir prosperidad. Puerto Rico ha sido víctima de una economía laissez-faire que ha originado el rápido crecimiento de grandes corporaciones ausentes, las que han acaparado mucha tierra que antes pertenecía a pequeños cosecheros independientes, quienes, en consecuencia, han sido reducidos a una virtual servidumbre económica. Si bien la inclusión de Puerto Rico dentro de nuestras murallas arancelarias ha sido muy beneficiosa para los accionistas de nuestras corporaciones, tales beneficios no han pasado a las manos de las masas puertorriqueñas. Estas, por el contrario, han visto que las tierras en las que antes cosechaban frutos de subsistencia se han dedicado a la producción de azúcar, mientras que ellos se ven obligados gradualmente a importar sus alimentos básicos, pagando por estos los altos precios del arancel. Bueno, como ya pudieron apreciar, eso fue un pequeño adelanto de lo que se va a estar ofreciendo el martes 24 de marzo a las 10 en el Teatro Ramón Frade sobre la conferencia y el documental. Así que si quieren ver más, tienen que ir para poder enterarse de cómo culmina el documental. Acuérdense, martes 24 de marzo a las 10 de la mañana en el Teatro Ramón Frade. Se estará ofreciendo con este servidor, es el que va a estar ofreciéndoles la charla y la conferencia y el documental sobre la masacre de Ponce. Así que yo me despido, soy Kiara Ortiz y esto fue para Radio RUC. Muchas gracias de nuevo, Kiara, y muchas gracias, Gabriel. Agradecemos mucho y valoramos mucho esta oportunidad que me ha dado de dar a conocer nuestra honrosa historia. Gracias.